Saludos, Dios te bendiga en este día. Este video lo hago para aquellas personas que son tercos y para aquellas personas que no quieren entender en cuanto al tema del diezmo. No sé si no tienen Biblia, aquellos que defienden el diezmo. Digo que no tienen Biblia porque tal vez por eso es que no leen la Biblia, porque no se compraron una. O tal vez tienen Biblia y nunca leyeron Deuteronomio 26:12. Hoy les voy a hablar del diezmo, y sobre todo para aquellas personas que defienden esta manera de estafar a los creyentes. Deuteronomio 26:12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Miren, solamente acá, ya en este versículo, podemos encontrar totalmente claro el mandamiento del Señor. Es claro el mandamiento. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos, el diezmo era de frutos, el diezmo era de alimentos, como dice Malaquías 3:10, haya alimento, no dice haya dinero, no dice plata, no es efectivo lo que se debe diezmar, sino alimentos o frutos o ganado, como dice también Levítico capítulo 27. No se debe diezmar dinero. El que diezma dinero está cometiendo una infracción a la palabra de Dios. Y cambian. El que diezma lo cambia porque dice, en aquel tiempo mandaban a diezmar y a ofrendar en alimentos porque no había dinero. Falso. Eso es falso. Porque la palabra de Dios dice que ya en la antigüedad existía el dinero. Existía el dinero y la plata desde Abraham siempre existió, monedas de oro, monedas de plata, así que no tienen excusa para decir que ellos diezman en dinero porque el mandamiento de aquella época de diezmar eran alimentos porque no había dinero. No, dinero había. Lo que pasa es que Dios quería que se diezme en alimentos, no en dinero. Y acá, como este es uno de los diezmos, porque hay un diezmo anual y después hay un diezmo que es cada 3 años, en este caso el diezmo cada 3 años se le llama el año del diezmo. Pero bueno, a los que diezman no les interesa, no les importa si hay año del diezmo o no hay año del diezmo. Ellos van y diezman mensual. Diezman mensual cuando acá la palabra de Dios dice que hay que diezmar cada 3 años. Y yo le mostré acá en Deuteronomio también, capítulo 14, que hay un año del diezmo y también hay un diezmo cada 3 años. O sea que hay un diezmo anual y hay un diezmo cada 3 años. Pero los que diezman no les importa lo que dice la palabra de Dios, no les interesa. Hacen lo que ellos se les da la gana. Violan la ley de Dios, violan los mandamientos de Dios. Lamentablemente esto es una realidad muy dura de aceptar. Los que diezman mensualmente están haciendo lo que la palabra de Dios en Deuteronomio 14 no enseña. Imagínense ustedes si habría que seguir la ley como uno quiere. Los israelitas, los judíos, entonces, por ejemplo, con el tema de la Pascua, hubieran celebrado la Pascua cuando ellos quieren, en el mes cuando ellos se les rebajaba la gana, 2 veces al año, 3 veces al año. No, la Pascua era una sola vez al año. Así como también había una ley del diezmo que era una vez al año. Pero, sin embargo, hay muchos que quieren modificar las leyes de Dios. Y las leyes de Dios están establecidas de una manera. Si dice que es anual y cada 3 años el diezmo, es anual y cada 3 años. Y si dice que hay una Pascua anual, la Pascua es anual. Entonces, hay que cumplir la palabra de Dios tal y cual está escrita. Pero los que diezman, parece que les gusta poner plata para los que son estafadores. Los que diezman, de alguna manera están solventando o están sosteniendo a los estafadores, a pastores como Guillermo Maldonado, como Alducín, como Cas Luna. Pero bueno, allá ustedes, los que diezman,
allá ustedes lo que no quieren cumplir con la palabra de Dios y hacen lo que se les da la gana. Pero acá dice en Deuteronomio 26:12 que dice que el diezmo hay que darlo al levita, hay que darlo al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y bueno, los pastores ni siquiera levitas son, pero ellos le dan el diezmo. Ellos le dan el diezmo igual, aunque no sea levita. Violan la palabra de Dios nuevamente, la vuelven a violar, entregándole el diezmo a quien no corresponde. Todos sabemos, nosotros sabemos de que los pastores no son levitas y no le corresponde el diezmo. Y si vos estás diezmando y le estás dando plata al pastor que no es levita, obviamente, ¿cómo va a ser levita el pastor? Si el sacerdocio levítico se terminó en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, le siguen dando a levita el diezmo. Y no solamente el diezmo, le dan el diezmo, la ofrenda, las primicias, y se dejan engañar, se dejan mentir. Pero solamente hacen lo que se les da la gana. Le dan el diezmo al pastor violando la ley de Dios. El levita era levita y había que ser descendiente levita para recibir el diezmo. Pero hoy en día le dan al pastor. ¿El pastor qué es? ¿El pastor es levita? No, no es levita. Y otra cosa también, solamente le dan el diezmo al pastor, pero no le dan, como dice acá, Deuteronomio 26:12, no le dan el diezmo al extranjero. O sea que no cumplen la palabra de Dios. Tampoco le dan el diezmo al huérfano, y menos le dan el diezmo a la viuda. No, al pastor solamente hay que darle el diezmo. Entonces, no le quieren obedecer a Dios, no quieren cumplir los mandamientos. No le dan al huérfano y a la viuda. No, no le dan. No le dan el diezmo ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Y menos quieren hacerle caso a esto que dice, y comerán en tus aldeas. ¿Quiénes? El levita, el extranjero, el huérfano y la viuda debían comer el diezmo. El diezmo no era dinero para invertirlo. Estaba prohibido en la ley de Dios. Prohibido diezmar en dinero e invertir. El diezmo se comía. El diezmo se comía. Entonces acá eso es importante tener en cuenta. El diezmo era para comerlo en las aldeas, una cena, era una fiesta, se comía el diezmo y se comía hasta saciarse, no se invertía. Pero ¿cuántos siguen mintiendo y siguen mintiendo y siguen bancando y aguantando a los pastores que les cobran el diezmo? ¿Y quiénes tienen la culpa de esto? Los que los aguantan, los que los bancan, los que los sostienen, que son aquellas personas que diezman sin cumplir lo que manda acá Deuteronomio 26:12. Diezman en dinero, cuando la palabra de Dios dice que hay que diezmar en alimento. Diezman mensual, cuando la palabra de Dios dice en Deuteronomio 14 que el diezmo es anual y cada 3 años. Le dan al pastor cuando la palabra de Dios dice que hay que darle al levita. No le dan al extranjero el diezmo, no le dan al huérfano el diezmo y no le dan a la viuda tampoco. Y tampoco lo comen al diezmo como manda la palabra, que hay que comerlo. Lo gastan, lo invierten y tantas otras cosas que hacen. Realmente es una pena las cosas que hacen los diezmadores. Y nos dicen a nosotros los que no diezmamos que somos avaros. Avaro es aquel que se limita a darle solamente el 10% a Dios. A Dios hay que darle más del 10%. Si fuéramos a darle a Dios plata, entonces, bueno, imagínate, hermano querido, estas cosas. No te dejes engañar. No te dejes engañar por estos sinvergüenzas, atorrantes que son estos falsos maestros que andan predicando la palabra de Dios a su antojo, llevando un evangelio falso, un evangelio que no es de Dios. Bueno, hermano, esto que valga como comentario para aquellas personas que quieren diezmar y quieren hacer lo que se les da la gana y no cumplen el mandamiento de Deuteronomio 26:12. Diezman como ellos quieren, hacen lo que se les rebaja la gana, no cumplen la palabra de Dios. Así que bueno, hermano, esto es para aquellas personas que están bancando a los falsos maestros. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.